en lo espiritual no son tan exactas las fechas. Caída de la bolsa, he visto varias veces que las bolsas se caen en marzo, entra una crisis fuerte, mayo, junio, agosto y noviembre, meses que si usted va a hacer inversiones en la bolsa, tenga mucha prudencia. La gran solución de toda la crisis que se está viviendo y de la estanflación y de la recesión y de la crisis del craft que se está haciendo, que se está creando, que se está moviendo económico es eso se lo decía el año pasado y antepasado, la solución las monedas digitales oficiales, el dinero digital oficial, que se va a implementar, ya se estaba trabajando en 2023, salieron noticias, yo les compartí para que se dieran cuenta, pero el 2024 ya se empieza a utilizar, a trabajar las monedas virtuales oficiales tanto de los bancos como de los países, de digitalización de la economía como tal. Entonces, es la forma de decir, esta es la solución a lo que está sucediendo, pero esa no es una solución. Al contrario, es una forma de subyugarnos más a un sistema financiero anacrónico. Adolfo Munevar, ¿qué pasará con el Bitcoin? El Bitcoin va a tener el 15 de enero o el 19 de enero, creo que el 19 de enero hablamos del Bitcoin, cómo se iba a comportar en el año. Entonces va a tener unas bajadas de 30,000, 40,000, se sube. Yo espero que llegue a por allá si no estoy mal, noviembre fue que dije que llegaba a 80,000. Esperemos a ver. Y hablé de las cripto y de las monedas digitales, eso lo hablamos el 15, si no estoy mal el 15 o si no el 19 de enero. James o James Novovi. Buenas noches, monseñor, un gusto saludarlo. ¿No le ha mostrado el señor los desplomes de la bolsa? La economía de Estados Unidos parece mejorar y mejorar. Sí está mejorando y en muchos lugares que estamos mejorando, pero es ficticio. Es una cortina de humo, una neblina. Y ya después viene la estanflación, viene la recesión y estanflación y Estados Unidos va a pasar por un tema bien terrible y eso va a ser con entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Las bolsas se van a colapsar, todo va a entrar en un periodo de oscuridad grandísimo Estados Unidos, después empieza a salir de nuevo, pero para allá va. Han tratado, lo que han hecho es demorar ese proceso y también hay circunstancias donde han facilitado que haya un poco de mejoría, pero eso no quiere decir de que eso se haya mejorado y eso lo venimos diciendo desde hace ratico. Entonces vamos pidiéndole al Señor. José Gabriel Robles, buenas noches, Patriarca Andrés. Bitcoin va a bajar más y qué pasará con las tasas de interés de la Fed para septiembre, las bajarán o las subirán. Yo pienso que las van a subir, esperemos a ver. Bitcoin va bajando y ahorita octubre, noviembre, diciembre se vuelve a subir. Lunes negro en las bolsas de todo el mundo y caídas históricas en los mercados asiáticos. Detrás está el temor a que Estados Unidos entre en recesión. Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Arturo Lopo, cuéntanos cuál es la situación hasta ahora. Pues en estos momentos se acentúan las caídas generalizadas en los principales parques europeos. Casi del 4% es en la Bolsa de Milán, más del 2,5% en París. El IBEX 35 retrocede un 3,2% con todo el selectivo español teñido de rojo. Todo ello después de un desplome histórico en la Bolsa de Tokio del casi 12,5%, algo que no se veía allí desde 1987. ¿Y qué preocupa tanto a los inversores? No solamente y sobre todo esa posible recesión en Estados Unidos, sino también la posibilidad de que estemos ante un fin de ciclo alcista, de exuberancia bursátil que dura ya desde el pasado otoño y que podría tener los días contados tras la presentación de resultados empresariales del primer trimestre y que tiene en el punto de mira a tecnológicas y banca. Y las bolsas de valores de Asia registran pérdidas este lunes luego de la caída histórica de 12,4% del índice Nikkei de la bolsa de Japón, su peor baja desde el lunes negro de 1987, cuando se desplomó 14,9%. Esto
Esto marca una jornada volátil en los mercados a nivel mundial ante el temor de una recesión en los Estados Unidos. Y con caídas también iniciaron la jornada los principales índices bursátiles en la bolsa de Nueva York. El Dow Jones cayó 2.7%, el Standard & Poor's bajó 3.5%, el Nasdaq se desplomó 4.8%. Los temores de esta desaceleración de la economía de ese país se deben a una serie de resultados débiles en indicadores económicos como el enfriamiento del mercado laboral. Esta volatilidad también afectó, por supuesto, a la Bolsa Mexicana de Valores, que este lunes registraba una pérdida de 1.8% en sus primeras operaciones. En el tipo de cambio, el peso mexicano muestra una depreciación de más de 2.3%. Se ubica esta mañana en un promedio de 19 pesos con 60 centavos por dólar en su nivel interbancario. En ventanilla bancaria supera los 20 pesos por dólar. En las bolsas mundiales por temores de que Estados Unidos pueda entrar en recesión. La caída superior al 12% del principal índice de la bolsa de Japón fue la peor desde 1987. Las bolsas europeas cotizan en mínimos de 6 meses y las criptomonedas se desplomaron a mínimos de varios meses. Analistas lo atribuyen a la publicación de datos laborales peores de lo esperado en Estados Unidos. Esto hace temer a los inversionistas que las tasas de interés todavía altas puedan llevar a la primera economía del mundo a un crecimiento negativo del PIB. Un día dramático para el Nikkei. El índice bursátil de referencia de Japón cayó el lunes en más del 12%. Mientras tanto, el yen sigue fortaleciéndose frente al dólar a medida que el Banco de Japón sube los tipos de interés. Buenas noticias para los consumidores japoneses, pero malas para los exportadores del país, como los fabricantes de automóviles. El Nikkei se encuentra oficialmente en un mercado bajista, con una caída de más del 20% desde su máximo más reciente. El pánico se extiende hoy por las bolsas del mundo por temores de que Estados Unidos pueda entrar en recesión. Para hablar del tema nos acompaña Daniela Blandón, nuestra editora de Economía. Daniela, un gusto tenerla en el estudio y empiezo preguntándole qué es lo que está pasando en las bolsas. Claro que sí, Valentina, muy buenos días de nuevo. Y personalmente le cuento que esto es algo que yo no veía desde hace mucho tiempo, inclusive desde pandemia, cuando las bolsas llegaron a caer en esos niveles. Este descenso ya venía desde el viernes, cuando el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó datos laborales peores de lo esperado, y eso hizo que reapareciera este fantasma de la recesión. Y ya sea que esta perspectiva es real o imaginaria, el mero regreso de la discusión ya ha causado estragos, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con Asia. Este mal comportamiento bursátil del viernes se recrudeció en Japón. Allí se produjo la caída más devastadora de las acciones desde el colapso de 1987, venciendo la euforia que había llevado al Nikkei a máximos históricos en las últimas semanas. El yen, la moneda local, en cambio subió a máximos de 7 meses, ya que los inversionistas buscan activos más seguros en medio de estas turbulencias. Vemos también como no solamente el índice de Japón cae más del 12%, también el de Corea del Sur lo hace en casi un 9%. Vamos a cambiar a Estados Unidos, en donde Wall Street tuvo un mal viernes y abrió este lunes mucho peor, con el índice Nasdaq, es decir, el que reúne a las tecnológicas, cayendo alrededor del 5%. Y esto puede deberse además a que el fin de semana el inversionista Warren Buffett, uno de los más importantes de Wall Street, mostró signos de desilusión con el mercado accionario. ¿Por qué? Porque vendió aproximadamente la mitad de su participación en Apple, y esto sugiere que este señor de 93 años pues se ha vuelto cauteloso con respecto a la economía estadounidense en general. Esto hizo que Apple cayera más del 10% en la apertura y arrastrara a este Nasdaq de tecnológicas. Nos vamos para Europa con los índices accionarios operando en mínimos de 6 meses a punto del cierre. Las principales criptomonedas también han bajado a su menor nivel en meses. Los precios del petróleo caen debido a las mayores tensiones adicionales en Oriente Medio. Y si nos vamos para América Latina, pues están siguiendo estos pasos de las bolsas mundiales. El real brasileño cae abruptamente casi un 3% este lunes, llega inclusive a tocar su nivel más bajo en casi 3 años y medio frente al dólar. Esto por mostrarle un panorama de todas las bolsas en rojo el día de hoy. Daniela, si algo sabemos es que la economía no es huérfana, estas cosas no pasan porque sí.
¿por qué se dice que hay temores de recesión en Estados Unidos? Claro, y haciendo la claridad de que cualquier cosa que pase en Estados Unidos repercute sobre todas las bolsas del mundo, porque es la economía más grande del planeta. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando ya a la actualidad, pendientes de la última hora, pendientes sobre todo de abarcar todas las noticias que tenemos en este lunes negro, muy pendientes de las bolsas, de los mercados. Estamos viendo la mayor caída en 40 años en la bolsa de Japón, caídas también impresionantes en Europa, pendientes de la apertura de Wall Street con alguna de las 7 magníficas que se dejan en el entorno del 10% en estos momentos, caídas que también, ojo, están contagiando por ejemplo a las criptomonedas, Bitcoin cayendo sobre un 13% más o menos en este momento y sobre todo la volatilidad totalmente disparada. Vemos el índice VIX en el 95%. Ven ustedes ahí el gráfico. Miedo, pánico entre los inversores. Todo apunta a un lunes negro prácticamente histórico, sin precedentes, pero la actualidad no solo pasa por las bolsas. También estamos pendientes del entorno, el ámbito geopolítico. Se espera un ataque inminente por parte de Irán. Estados Unidos habla de que quedan 24 o 48 horas para que tenga lugar, para que se produzca este ataque. Pendientes también, sí, de Venezuela. Siguen las protestas. Durante todo el fin de semana ha habido protestas. También siguen las declaraciones por parte de Maduro. Dice que la Unión Europea es una auténtica, una absoluta vergüenza. Vamos a abrir más frentes. Por ejemplo, vamos a mirar a Reino Unido después de un conflicto civil prácticamente también histórico, sin precedentes. Vamos a contarles una reunión de emergencia que ha anunciado su primer ministro hace también unas horas y pendientes de nuevo del conflicto en Ucrania. Bueno, pues como en muchos frentes que tenemos abiertos en el día de hoy, tienen que estar pegados a Negocios Televisión porque vamos a contarles absolutamente todo, pero sobre todo vamos a mirar a los mercados. Como les decíamos, amanecíamos con caídas del entorno del 14% en la bolsa de Tokio, en la bolsa de Japón. Esto está contagiando el miedo a todos los inversores. Hay preocupaciones por una posible recesión en Estados Unidos. Ojo, porque además surgen informaciones de que podría haber una reunión de emergencia por parte de la Fed para recortar los tipos en 50 puntos básicos. Y todo esto, como se pueden imaginar, está contagiando a los mercados. Vamos a estar muy pendientes sobre todo de la apertura de Wall Street. Ahí ven ustedes la caída que se ha visto hoy en el Nikkei japonés, como decíamos, del entorno del 14%. Si juntamos las dos últimas sesiones, un 18%, es decir, la mayor caída histórica para la bolsa de Japón. Estamos pendientes pues, de que esto pueda ser precisamente un cisne negro para los mercados y sobre todo vemos el miedo, el pánico entre los inversores. También en Wall Street, por ejemplo, les contamos que las bolsas de valores de Nueva York han cotizado a la baja durante las horas previas a la apertura del mercado este lunes, ya que las acciones de Wall Street están siendo golpeadas por los temores de una desaceleración económica desencadenada por los datos y ganancias de la semana pasada. Los mercados siguieron una caída en Wall Street el viernes pasado, ya que la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, que fueron significativamente más débiles de lo esperado, aumentó las preocupaciones de que la Reserva Federal mantendría altas las tasas de interés durante un periodo prolongado. Ven ustedes ahí los futuros del S&P se dejan en torno al 2,40%, más o menos vemos un 3% de caída para el Nasdaq y en los futuros, pendientes, como decimos, de la apertura y sobre todo de indicadores económicos mixtos a lo largo de la semana. Hoy muy pendientes también de datos en Estados Unidos que podrían frenar o acelerar estas caídas. El Dow Jones estaba cayendo en el entorno del 1,53%. Hemos visto al Nasdaq perder cerca de un 4%, mientras el S&P, como vean, caía en el entorno del 2,50%. El euro subiendo un poquito frente al dólar, 0,53%. Pendientes también de las bolsas europeas, con caídas de más de 2 puntos porcentuales. Bueno, vemos un miedo, un desplome total en las bolsas, un día histórico. Todo apunta a un lunes negro. También está sucediendo esto en las criptomonedas. En una semana, la mayor parte de las criptomonedas ha pasado de rozar sus récords a protagonizar uno de los mayores desplomes de los últimos tiempos. Solo en la jornada de hoy vemos caídas del 13%. Para Bitcoin ha llegado a perder un poquito más. Ayer estaba en el entorno de los 60.000, hoy ya incluso perdiendo los $50.000, luego eso sí, ha recuperado un poquito. Sin embargo, Ethereum, más castigado aún, pierde un 20% en las últimas 24 horas. Ven ustedes ahí esa gráfica. Las criptomonedas no solo no escapan de esta oleada bajista que azota los mercados financieros, sino que además destacan entre los más damnificados. Prueba de ello son los desplomes que registran en la sesión de hoy sus dos máximos representantes. Ayer también, con todas las bolsas cerradas, veíamos caídas de más de un 14% para Bitcoin, caídas también para Ethereum. Como decíamos, está cerca de máximos históricos, sobre todo después de la Bitcoin Conference, después de las declaraciones de Donald Trump, llegó a los 67.000, hoy perdiendo incluso
los $50.000. Si miramos al principal protagonista de esta sesión, el principal protagonista de estas caídas, nos tenemos que fijar en los mercados de Asia-Pacífico. Ven ustedes en sus pantallas lo que está sucediendo con el Nikkei, y es que sigue profundizando sus pérdidas este lunes después de que los inversores asimilaran los datos económicos clave de los sectores de servicios de Australia, Japón y China en julio. La intensa ola de ventas en la región se produjo tras la decisión de política monetaria del Banco de Japón de la semana pasada de aumentar las tasas de interés. El Nikkei se ha desplomado hasta el entorno del 14%, ahora ven caídas del 9,23%, alcanzando el punto de los $32.763. Es su nivel más bajo desde diciembre del año pasado. El Kospi de Corea del Sur también se ha desplomado un 7,54%, alcanzando su nivel más bajo desde enero. En China continental, el Shanghai Composite también caía un poquito, un 0,12%, mientras que el Shenzhen Composite bajaba también 0,12%. En la bolsa australiana también hemos visto caídas del entorno del 3,34%. Y pendientes también de las previsiones por parte de los principales bancos, hablamos de Goldman Sachs. Les contamos que ha aumentado las opciones de que la economía de Estados Unidos entre en recesión en los próximos 12 meses, en medio de fuertes ventas de las acciones en los principales índices bursátiles. Los expertos de Goldman, encabezados por Jan Hatzius, economista jefe de la firma y responsable de investigación de inversiones globales, han escrito en un informe a sus clientes este domingo que la opción de una recesión en la economía de Estados Unidos ha subido del 15 al 25%, aunque consideran que este riesgo es limitado. Dice este informe que siguen considerando que el riesgo de recesión es limitado. Es un informe que tenía acceso Bloomberg, explicando que la economía de Estados Unidos parece estar bien en general, que lo diría en el día de hoy, y destacando que la Reserva Federal tiene amplio margen para recortar las tasas de interés si es necesario, en medio de preocupaciones de que la Fed haya esperado demasiado tiempo para bajar las tasas, preocupaciones que podrían disiparse en las próximas horas, en los próximos días. Se espera, como decimos, una reunión de emergencia por parte de la Reserva Federal para recortar los tipos de emergencia.